Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, Eustoquio Contreras, representante del Estado Guárico, además secretario general del partido Vanguardia Bicentenaria, que integran la gran coalición del Polo Patriótico. Diputado, buenos días, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Hay varios temas, diputados, sobre los cuales queremos conocer su opinión. El primero de ellos, sin duda, tiene que ver con todo este proceso que está convocando el Consejo Nacional Electoral, dando cuenta además de una sentencia del máximo tribunal de la República. ¿Qué va a pasar con el partido Vanguardia Bicentenaria respecto de este tema de la validación de la militancia ante el Consejo Nacional Electoral? Mira, más allá de los intereses inmediatos, directos que tenemos como partido político, y que vamos a defender nuestra legalidad. Vanguardia es un partido formado por gente de mucha trayectoria de izquierda, una modesta organización en fuerza, pero que le aporta a la institucionalidad democrática del país, tiene diputados y tiene participación permanente en todos los procesos. De allí que estamos viendo con mucho cuidado este proceso, pero nos interesa más el impacto que puede tener, tal como están las cosas, en la institucionalidad democrática del país. Creemos que este reglamento, basado en una sentencia que deja mucho que desear por lo demás, como explicación política del problema de la Sala Constitucional. Creemos que es profundamente delicado el asunto. Este es un reglamento que tiene vicios de inconstitucionalidad porque ataca la representación de las minorías. Políticamente es un retroceso porque privilegia a dos grandes polos políticos y volvemos al bipartidismo que estaba superado. Es intimidatorio el método del control biométrico y es absolutamente contrario el espíritu de los partidos, de la autonomía de los partidos políticos, que sea el órgano rector electoral el que rija la vida de la militancia. Antes, y me duele mucho que en Revolución se estén viendo estos actos autoritarios, cuando en la democracia representativa ya superada era más fácil que ahora registrar un partido político. Me duele, pero tengo que reconocerlo. De tal manera que este proceso de por sí ya ha producido muchas heridas que van a tardar en curarse y puede traer modificaciones en el cuadro político interno del país. Vistas las cosas así, nosotros acompañamos al Partido Comunista a redes y a otras organizaciones de izquierda. Y abro un paréntesis, da la circunstancia que las víctimas de este reglamento en el campo del polo patriótico son las fuerzas que podríamos llamar el chavismo de izquierda. Es la gran víctima de esto. De tal manera que nosotros acompañamos en las instancias administrativas y jurisdiccionales los recursos del Partido Comunista, de redes y de otros, buscando que se modifique este reglamento desastroso, que lo califico así, para la vida institucional del país. Si eso no se modifica, Vanguardia Bicentenaria Republicana reunirá una Asamblea Nacional para ver qué hacer. Y creo que la tesis que cobra más fuerza es la de la no convalidación de un acto a todas pruebas inconstitucional. Pero fíjese, diputado Contreras, que usted también siendo parte del polo patriótico, coincide con algunos partidos de oposición, y lo mencionaba el Partido Comunista de Venezuela, el Partido Redes, que han calificado de inconstitucional, ilegal, además de injusto, todo este proceso de validación de partidos políticos. ¿Qué opinión tiene respecto de este pronunciamiento que han solicitado al Tribunal Supremo de Justicia y que hasta ahora no ha habido ninguna sentencia del amparo que ya solicitó el Partido Comunista de Venezuela? Grave. Yo creo que en las próximas horas tenemos la esperanza de una rectificación. Es tan grave lo que está pasando en el país que en la hipótesis de que se pueda suspender el proceso, yo no sé qué es más grave institucionalmente. Si suspender un proceso que ya arrancó con un método que ha generado derechos de terceros, o dejar que continúe con las consecuencias que puede tener. Yo pienso que los factores violentos del país, no democráticos del país, que están jugando al enredo institucional, a la debilidad de las instituciones democráticas para justificar salidas por la vía de los hechos, salidas de facto, deben estar haciendo fiesta con lo que está pasando. Esto es muy grave y yo creo que debe traer, yo exijo, yo espero, doy votos porque la sensatez toque las puertas,
no tanto el Consejo Nacional Electoral, sino el Tribunal Supremo de Justicia, su sala constitucional, que está conociendo de esos recursos que están intentando compañeros del campo bolivariano. Pero hablando precisamente de esa sala constitucional, diputado Contreras, sí me gustaría su apreciación jurídica y política, porque ¿qué cree que usted que puede estar pasando para que no haya pronunciamiento todavía cuando hay recientemente otros ejemplos de solicitudes, amparos que ha hecho, por ejemplo, el diputado Héctor Rodríguez del Partido Socialista Unido de Venezuela? A veces solicita un amparo el día de hoy y ya al día siguiente hay una decisión de la Sala Constitucional del TCJ o de otras instancias del máximo tribunal de la República. ¿Por qué cree que este caso ha sido distinto? Bueno, yo quiero ser muy prudente, en mi opinión, en ese sentido. El Tribunal Supremo de Justicia, sus salas, en particular, tienen una agenda de trabajo. Son ellos los que tendrán que establecer, que dar explicaciones al respecto, en virtud de que qué criterios se usan para darle prioridad. Por ejemplo, el Partido Comunista pide una decisión que resuelva el fondo del problema. Y Redes, el compatriota Juan Barreto, adhiere la solicitud del Partido Comunista y plantea una cautelar que detenga el proceso, que me parece que jurídicamente es lo que procede, que detenga el avance del proceso de recolección de firmas en esas condiciones que establece el reglamento, hasta que haya un pronunciamiento sobre el fondo de la materia. De tal manera que nosotros esperamos que eso tenga acogida en el Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, diputado, pero para el regreso no puedo dejar escapar, porque usted acaba de decir hace algunos segundos que uno de los principales afectados con esta decisión que califica de inconstitucional es el llamado chavismo de izquierda. ¿Significa esto que hay un chavismo de derecha? Me lo responde, por favor, al regreso de la pausa. Continuamos conversando. 8 en punto de la mañana, el diputado Eustoquio Contreras, del partido Vanguardia Bicentenaria Republicana, integrante del Gran Polo Patriótico, continúa con nosotros. Usted dijo hace algunos segundos, diputado, que uno de los principales afectados con esta decisión que usted califica de inconstitucional del TCJ y el Consejo Nacional Electoral para validar partidos, dice que los principales afectados son el llamado chavismo de izquierda. ¿Quiere decir con esto que hay un chavismo de derecha? Chávez es un líder universal y en esta transición reunió una gran masa de venezolanos que expresan corrientes étnicas, sociales, ideológicas, políticas, sociales, y hay muchos intereses alrededor de esto. Pero indudablemente, metodológicamente, viendo las cosas, quien no sea socialista no puede suscribir ni expresar el pensamiento de Chávez, y ese es el debate que hay entre nosotros. Una transición implica un gran debate que se tiene aplazado. Ahora, ¿pero se puede ser de derecha y ser socialista entonces? No, de ninguna manera, y esa es la etapa de clarificación en que estamos. Es evidente que hay un proceso reformista, porque hay quienes practican desde la gestión de gobierno y la dirección política valores o antivalores que son propios del capitalismo, que es el rentismo. ¿Pero quiénes son esas personas? ¿Están en el alto gobierno, diputado? Que es la desatención al pueblo. Los órganos del poder constituido tienen represado un pensamiento de Chávez que era el empoderamiento popular. Ya no se habla de los consejos comunales ni de comunas. Ya el pensamiento y el lenguaje internacional era distinto al que Chávez procesaba. Y en cuanto a la izquierda en sí, déjame decirte algo. El destino de la izquierda permanente, esa que existía antes de Chávez y que continuará después de Chávez, se encontró con Chávez en el camino y lo hizo su líder, le ha tocado la misma suerte de gobierno y de conducción política en estos 18 años que tenía durante la Cuarta República. ¿Y quién dirige ese chavismo de derecha que usted denuncia en este momento, ese chavismo reformista? Lamentablemente ya Chávez no está entre nosotros, que fue el que habló de la derecha endógena. Chávez habló de la revolución dentro de la revolución. Chávez exhortó a atacar el burocratismo y la corrupción y habló de las 3 R, las dos más importantes de revisión y de rectificación. Entonces Chávez habló también de la profundización de la revolución y dejó nociones conceptuales de qué es
lo radical que es ir a las raíces del proyecto original. El proyecto original de Chávez y el que convenimos entre el proyecto bolivariano está desdibujado y está siendo inviable porque hay prácticas de derecha, prácticas revisionistas, y ese es el fondo del problema. Pero ahora, diputado, con una precisión, ¿quiénes son esos representantes de ese chavismo de derecha, de ese chavismo reformista que ha represado, como usted lo acaba de decir, la voluntad popular? Gabriel, ¿Quiénes son el esos problema representantes? no es de sujeto, es de objeto. Aquí yo no tengo por adelantado con quién coincidir o con quién discrepar en un debate profundo, porque los hombres son susceptibles de clarificarse o anularse en su pensamiento, porque evolucionan o involucionan en un debate conclusivo, que sea capaz de construcción teórica colectiva. El problema está en que unos queremos debatir, clarificar, y otros tienen detenido ese debate. Entonces yo creo que la transición explica en su lógica este problema, pero hay que darle claridad a las grandes confusiones que existen. ¿Qué le parece, diputado, si a esta hora, 8:04 de la mañana, nosotros consultamos también la participación Seguro. de la audiencia? Estenin Olivares lista para presentar algunos de ellos. Así es, Gabriel. Para el diputado Eustoquio Contreras, la siguiente pregunta la hace Tomás Peñalosa. Le dice lo siguiente: vemos con preocupación que tanto la Mesa de la Unidad Democrática como ustedes se acoplan rápido a los caprichos del gobierno. ¿Por qué?, le preguntan. No, de ninguna manera. En política se coincide o se discrepa. Y en el caso de hoy, yo he hecho una profunda crisis y una crítica y un desacuerdo con las posturas en cuanto a los lineamientos del Consejo Nacional Electoral a partir de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Y hemos dicho claramente que con esas reglas inconstitucionales, si no se modifica, Vanguardia no iría a convalidar ese hecho, no participaría. Hemos sido claros. Seguimos revisando. Omar Tortolero le dice: es clara la jugada roja, se trata de retrasar las elecciones regionales con sentencias y amparos. Luego esos partidos serán del PSUV. Bueno, yo no creo, porque la presidenta del Consejo Nacional Electoral empeñó su palabra en que habrían elecciones de gobernadores este año. Y yo veo, tanto en el campo de la oposición como del gobierno, movimientos candidaturales ya. Vanguardia Bicentenaria Republicana se va a reunir su Asamblea Nacional el primero con el Frente Bolivariano Alternativa para fijar posición, porque nosotros, aunque no tengamos tarjeta, vamos a tener incidencia política, social y electoral en el país. Diputado Contreras, otro comentario de Gianmarco Rivas le pregunta: ¿no será que ahora los partidos que apoyaron al gobierno ya no les son útiles? No, siempre seremos útiles. Hay contradicciones, hay maneras de ver las cosas, y yo creo que esa es la dinámica política. Lo más importante de todo este proceso es que está arrojando elementos, condiciones constitutivas de variables que seguramente van a modificar el cuadro político actual en el futuro inmediato de la vida política del país. El tiempo lamentablemente es corto, diputado, por lo que leo para usted un último comentario. Lo hace Rafael Mundaraín, le pregunta lo siguiente: con sus opiniones, ¿no teme ser acusado por el gobierno de apátrida, vendepatria, infiltrado o divisionista? No, pero qué miedo. A mí el miedo que me da es que la República se caiga en un proceso que yo comparto. El miedo que a mí me da es que yo, como dirigente nacional, guarde silencio por complicidad o por cobardía o por cálculos burocráticos. Yo creo que ha llegado el momento de la dignidad política, del coraje y de la vergüenza del venezolano. Y con la verdad, tú no tienes por qué temer ni ofender. Es la verdad, y quien tenga una mejor razón, un mejor razonamiento, una mejor visión del problema, que lo ponga en la mesa. Es hora de debatir, de construir, porque la República está en crisis y nosotros tenemos una gran responsabilidad como gobierno. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, diputado Contreras, y yo no quisiera despedirlo sin antes conocer su opinión, porque usted fue vicecanciller de la República hace ya algunos años, y me gustaría saber qué apreciación tiene respecto de estos pronunciamientos que han venido haciendo presidentes de la región, parlamentos de la región, sobre lo que denominan falta de democracia y de libertades y además violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Yo lo que creo que dentro de la transición política que hay en el país, la conducción del gobierno y la dirección política de la revolución, que debe ser creativa, debe refrescar su visión, debe hacer un análisis y dar los virajes que sean necesarios en política internacional a la luz de la nueva geopolítica. Ya la referencia y los tipos de relaciones que teníamos con gobiernos aliados en la geopolítica
más cercana a Venezuela no es la misma y la realidad interna no es la misma. Yo creo que la política está hecha para la racionalidad, para discernir lo que los demás dicen que piensan, para tomar en cuenta el conjunto de opiniones del país y hacer ajustes tácticos para no dañar los objetivos estratégicos del proyecto político. ¿Se debería revisar, de acuerdo a su opinión, la conducción de la Cancillería en Venezuela? Se deberían revisar muchas cosas, entre ellas la política internacional. Muchísimas gracias, diputado Contreras, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. El diputado Eustoquio Contreras, integrante del Gran Polo Patriótico y secretario general del partido Vanguardia Bicentenaria Republicana. Vamos a hacer un alto al segmento de entrevistas. A esta hora, 8 o 9 minutos, Beatriz.